Hola, 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 hola. Muy buenos días, buenos días, buenos días a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que nos está olfateando a propósito de BN Radio 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. 104.9, La Verdad de Venezuela. Son las 8:30 de la mañana. Hoy me dejaron solo en esta radio, sin embargo, yo puedo con eso y con más. Yo puedo con eso y con más. Sean serios y organícense. ¿Qué estaría haciendo el señor Lenín ayer en la noche? ¿Qué estaría haciendo el señor Roiger López? ¿Qué estará haciendo el señor Pascual Serrano, que ya tiene hace como una hora tiene ya conectado con nuestra radio? Así que, bueno, el día de hoy vamos a hacer, digamos, un recuento informativo a propósito de las noticias más importantes que desde ayer y hasta hoy en la mañana te ofrece nuestro portal web de www.venezuela-news.com. Lo que también tengo que anunciar, que es una noticia que salió el día de ayer inmediatamente, es que en la librería del sur de la Feria del Libro no es un libro lo que más se ha vendido. Lo que más se ha vendido es la revista Venezuela News. Un aplauso para todo este esfuerzo que se ha generado, para toda esta hidalguía, todo este proceso épico, porque le habíamos apostado a la necesidad imperiosa de, a través de una revista, poder nuevamente retomar temas políticos, temas de profundidad y temas de investigación, porque tenemos el mejor equipo. Maduro ordenó realizar readecuación en procesos de contrainteligencia militar y policial de Venezuela. Esto se desprende a propósito del escandalazo que pica y se extiende en torno al software espía Pegasus, comprado por el señor Iván Duque para espiar gobiernos progresistas, para espiar a defensores de derechos humanos, con un costo módico de más de 11 millones de dólares que costó, pagado en efectivo, con dinero de narcotráfico. Así que esa situación, digamos, en torno al tema del software Pegasus sigue generando impacto informativo. Venezuela rechaza comunicado golpista del Departamento de Estados Unidos a propósito de Anthony Blinken, que anda por ahí merodeando y tratando de coordinar editorialmente a los países que supuestamente son expresión de la ultraderecha. Venezuela y la Duma Estatal de Rusia fortalecen relaciones estratégicas. Esto en base a que la ministra del Petróleo, Delcy Rodríguez, y vicepresidenta de la República se encuentran en una cumbre energética que se está dando en nuestro país aliado y amigo Rusia, a propósito del tema energético, a propósito de los BRICS, a propósito de los países sancionados que se fortalecen estratégicamente y económicamente en función de, digamos, todos esos obstáculos que le colocan a los países emergentes. Canciller del Líbano exigen en la ONU respuesta internacional urgente ante ocupación de Israel. Se preguntarán por qué hay tantas noticias en torno a Nueva York y la ONU. Bueno, porque se encuentran todos los países discutiendo y generando unos llamados de alerta a propósito del genocidio en Palestina, del ataque ponzoñoso en contra del Líbano y de todas sus expresiones. Venezuela News, la revista, es la más vendida de la librería del sur en la Feria del Libro. Recordemos que la librería del sur ahí es uno de los stands más grandes de la feria, así que nosotros nos enorgullecemos con todo el trabajo que se viene haciendo. De hecho, el tercer número de la revista Venezuela News es el ataque cibernético más grande de la historia, que se generó el 28 de julio. El cuarto número vamos a estar tratando de investigar a profundidad todo lo que se ha generado con el software espía Pegasus. Tenemos ya a nuestro compañero en la batuta informativa, creo que sí. Tenemos ya al señor Pascual Serrano, así que vamos a entrar en profundidad y la brújula informativa se dirige hacia Europa nuevamente. Pascual Serrano, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Venezuela, buenas tardes en Europa. ¿Cómo se encuentra, señor Pascual Serrano? Y cuéntenos qué es lo que nos tienes preparados para el día de hoy, que es un viernes de aroma. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Celebro que estén bien, yo también, y les voy contando cosas. La primera noticia es lo que yo llamaríamos el doble rasero de España con los refugiados, según digan que vengan de Venezuela o vengan del Sáhara. Bien, el pasado 9 de septiembre, solo un día después de la llegada del político venezolano, del candidato Edmundo González, llegaron al aeropuerto de Barajas, esto ya en un vuelo un poquito diferente y no en ese vuelo oficial que le puso el ejército español, una mujer saharaui, Raba Bacha,
junto con su marido y su hija pequeña. Todos ellos venían preocupados por la persecución que sufrían de la policía marroquí. No es un único caso, es decir, en este momento había 40 saharauis que se encuentran retenidos en Barajas para que se les reconozca el derecho de asilo, porque están siendo perseguidos por el gobierno de Marruecos, como bien ha reconocido la ONU en sus diferentes informes sobre la represión. Pues bien, el gobierno español ha anunciado que los trámites que han iniciado ha sido la deportación de al menos 10 de esos saharauis retenidos en Barajas. Es decir, no les acepta el estatuto de asilados, a pesar de que, según el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de Territorios Ocupados de la ONU, se han documentado cientos de vulneraciones de derechos humanos de los saharauis en los territorios ocupados y detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, agresiones físicas, insultos, es decir, todo tipo de represión de los saharauis. Para los que no lo conozcan, el asunto saharaui consiste en que es una excolonia española que, según la ONU, está en proceso de descolonización. Es decir, en la medida en que no se ha cumplido la promesa del referéndum de autodeterminación del Sáhara, todavía el gobierno español tiene responsabilidades sobre esa colonia. Pues no solamente está ignorando esas responsabilidades y abandonando a los que están pidiendo asilo, sino que aplica el doble criterio de que países que hace más de 200 años sí que dejaron de ser colonia, como Venezuela, ahí sigue aplicando injerencias. Y países sobre los que sí que tenemos España responsabilidades de metrópoli, puesto que no se ha descolonizado, ahí omitimos nuestras responsabilidades y abandonamos a los saharauis que piden asilo en las fronteras porque están perseguidos y reprimidos por el gobierno de Marruecos. Y le mandamos hasta un avión a Edmundo González. Imagínate que mandáramos aviones al pueblo saharaui para que puedan irse a refugiar por la persecución que se genera en ese pueblo que pide por independencia. Imagínate tú, señor Pascual Serrano. La segunda noticia que usted tiene preparado en el tintero, por favor, mándenos ya la orientación noticiosa. A ver, la noticia viene a hacer algo así como que hay un servicio jurídico de la Unión Europea que descarta tomar medidas más rotundas contra Israel por los territorios ocupados. Bueno, ahora nos enteramos algunos de que existe un servicio jurídico de la Unión Europea que se encarga de decir o de dar como coartada a los gobernantes para que no se tomen más sanciones contra Israel. Entonces algunos nos preguntamos, ¿y esos servicios jurídicos algunas veces se les pidió un informe cuando se aprobaron sanciones contra Cuba, contra Venezuela, contra Rusia, contra Irán? ¿Qué informe fue el del servicio jurídico ese que ha aparecido ahora para cuando bombardeamos Yugoslavia, cuando bombardeamos Irán, cuando bombardeamos Afganistán? Es curioso porque se supone que un gobierno europeo tiene competencias para establecer las leyes que considera. No hay ningún servicio jurídico que te diga algo que es ilegal, porque tú eres el que hace las leyes, ¿no? Lo curioso es que cuando quieren evitar sanciones contra Israel, se inventan, sacan un servicio jurídico que dicen que no pueden sancionar a Israel. No pueden sancionar a Israel, imagínate. Y con todo ese desastre que se va generando a propósito del ataque al Líbano, a propósito del ataque a Palestina, del ataque a los campos de refugiados que ellos mismos crean, pero que después mismos los bombardean. Son situaciones que se vienen generando y que el señor Pascual Serrano viene analizando. Tenemos la información sobre China y Brasil y los países del sur global. ¿Qué pasará con China y Brasil? ¿Cuál es la noticia que está teniendo impacto? La noticia es que dentro del marco de la Asamblea General de la ONU, pero no estrictamente dentro de la Asamblea General de la ONU, pues se han reunido China, Brasil y otros países, que ahora contaremos cuáles son, hasta 20 países, para crear una plataforma que se denomina Amigos de la Paz para encontrar una solución a la crisis de Ucrania, ¿no? Parece que la primera línea de ese diálogo la llevarán el ministro de Exteriores, Hua Qin, de China, y el exministro Celso Amorín de Lula, de todos conocidos, ¿no? Se trata de crear una solución pacífica, una solución dialogada, una solución diplomática. Ahí están 20 países, ¿no? Entre ellos Arabia Saudí, Azerbaiyán, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes, Kenia, México, bien. Y curiosamente los que no están son ni Estados Unidos ni Unión Europea.
Porque Estados Unidos y la Unión Europea están muy ocupados en enviar armas a Ucrania, están muy ocupados en aprobar misiles con los que se pueda bombardear Moscú. Es decir, yo creo que estas coyunturas de crisis y de guerras y de paz ayuda a percibir qué países son los que están buscando la paz para el mundo y qué países son los que nos están llevando a la guerra en el mundo. Es evidente que Brasil, China y todos estos países, 20 países y muchos más que habrá, que se están apuntando a un diálogo y una solución diplomática, son los que quieren la paz. Y es evidente que es Occidente, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, los que en este momento son el peligro para la humanidad y el peligro para la paz mundial, en la medida que están boicoteando y bloqueando cualquier solución dialogada para la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, así mismo. Bueno, entonces China y Brasil intermediarios entre Ucrania y Rusia para tratar de crear una plataforma que resuelva la crisis con Ucrania, aunque el señor Zelensky anda por los Estados Unidos. No aceptó la reunión de Donald Trump en Mar-a-Lago, que es la casa de campo que tiene en Florida el señor Donald Trump, porque le pareció como una especie de falta de respeto, aunque sin embargo con el gobernador de Pensilvania, si no estoy mal, firmó unos misiles para atacar a Rusia. Bueno, es que Trump ha dicho que él sabe cómo acabar la guerra y a Zelensky no le conviene tampoco eso. Sí, bueno, ayer le dieron $8 mil millones a Israel, que es el que se está llevando la tajada más grande. Ah, bueno. Así mismo. Investigan la compra de Soros de cientos de emisoras. Por favor, Soros, te vendo esta emisora en $1 millón si la quieres. Pero mira, ¿qué pasó con George Soros? ¿Por qué sigue generando impacto noticioso? Pues mira, porque es curioso que estamos oyendo todos los días denuncias del gobierno Biden de que Irán está haciendo una injerencia sobre las elecciones de Estados Unidos. Rusia, con sus bots, con sus hackers, con su desinformación, está intentando actuar y crear una injerencia en Estados Unidos. Es decir, todo el mundo quiere tener una injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Los pueblos estadounidenses no están libres para sus elecciones porque todo el mundo está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Pero mientras denuncian eso, resulta que la Comisión Federal de Comunicaciones, que es la autoridad que da las licencias, bueno, como corresponde, la autoridad federal que da las licencias de las radios y de las televisiones, pues ha acelerado para darle al multimillonario George Soros, de origen húngaro, como ustedes saben, pues algo así como 200 emisoras de radio que van a llegar a 165 millones de estadounidenses, justo antes de las elecciones. Y eso no les parecía ninguna injerencia, eso les parecía muy bien, eso estaba bien, ¿no? No les quedaba ningún problema. Claro, evidentemente, puesto que George Soros es un financiador, es un megadonante de los demócratas, pues los republicanos han dicho que a lo mejor quien quiere interferir en las elecciones no es ni Irán ni Rusia, sino el señor Soros con las 200 emisoras que nosotros le vamos a dar por las buenas, ¿no? Y bueno, pues en esa cosa, en ese conflicto están. Lo curioso es eso, la hipocresía de Biden, que dice que Irán quiere influir en las elecciones, pero su financiador Soros, con 200 emisoras que le está dando el propio gobierno, eso ya no les preocupa, ya no les parece injerencia. No, al único que le preocupa es a Donald Trump y a Javier Milei, que dirá que George Soros es comunista, así como dicen que Kamala Harris es comunista y que Biden es comunista y que el comunismo se adueñó inclusive de las líneas discursivas de la Organización de las Naciones Unidas. Eso es lo que puede pasar. Y cuéntame la última noticia, y es que una revista holandesa publica fotos de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose. ¿Qué es eso? Bueno, esto que puede parecer una frivolidad no lo es tanto. Primero, como ustedes saben, nuestro rey emérito Juan Carlos I se caracterizó toda su vida por corrupción, comisiones, prostitutas, amantes, lujos y todo con dinero. Bien. Una de tantas historias de corrupción y amantes es con una actriz y vedette española que se llama Bárbara. Bien. Eso era de conocimiento público, pero evidentemente esta prensa libre que caracteriza a las sociedades occidentales tuvo a bien, ¿no?, silenciarlo, callarlo, no difundirlo, ¿verdad? ¿No? Hasta el punto de que ha tenido que ser una revista holandesa la que ha sacado esas fotos. Esas fotos que podrían parecer, bueno, es una cosa privada, que un señor tenga un amante no nos tendría por qué interesar a los demás que
que no es nuestro problema. Lo que ocurre es que este tema tiene mucha cola, porque para que sepan ustedes, esas fotos del amante las hizo el hijo del amante, con el objetivo de chantajear al rey para que esas fotos no se divulgaran. Entonces el rey recurrió al gobierno español de entonces y les dijo: tenemos un problema, como ustedes saben, yo soy un rey magnífico, soy un rey estupendo, todos coincidimos en eso. Y claro, no quedaría muy bien la imagen del rey. Así que he pensado que el Estado español, los servicios de inteligencia, con el dinero de todos los españoles, le deberían de pagar a esta señora todo el dinero que pida para que no se hagan esas fotos en las que yo salgo con ella. De manera que ahí estuvimos todos los españolitos, a través de nuestros servicios secretos, que es para lo que al parecer se dedican, pagándole una cantidad de millones durante mucho tiempo a la señora, ¿no? Programas de televisión para que hiciera generando más millones, hasta un total de 600 millones llevábamos acumulados en el 77, que para que se ubiquen serían como 3 millones de euros, algo más, casi 4 millones de dólares que pagaban los servicios de inteligencia español con dinero público, pagarle a la señora para que estuviera callada, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese dinero sirvió para callar a la señora, pero no sirvió para callar al hijo de la señora. Ella tiene 40 años y sigue teniendo las fotos. Y entonces pues las ha sacado en esta revista holandesa. O sea que así funcionan las alcantarillas de los servicios de inteligencia español, así funciona la honorabilidad de nuestro rey y así funciona el bolsillo de los españoles saqueados para pagarle a las amantes del rey, primero la vida de lujo mientras son amantes y luego el chantaje cuando dejan ser. Dios mío, esta noticia pica y se extiende. Revista holandesa publica fotos de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose, vendidas por su hijo. Le faltaba extorsionar a todo el núcleo familiar de Bárbara Rey, ¿no? Es lo que le falta para que no se hubiesen filtrado esas fotografías. Bueno, señor, ¿qué le pareció la cumbre? No, bueno, la reunión de la ONU. ¿Qué buenas cosas usted ha hecho? Un pequeño análisis, por favor, antes de despedirse, a propósito de lo que se ha generado ahí en Nueva York. Bueno, yo creo que en contra de lo que dicen algunos, ¿no? De que la ONU es inútil, de la que la ONU es incapaz, de que la ONU... Yo creo que eso es una buena reflexión, pensar que dentro de todas las inoperancias de la ONU, de todas las incompetencias de la ONU que nos molestan, hay que seguir reconociendo que el único organismo mínimamente democrático en la comunidad internacional debe de seguir, es la ONU y debe seguir siendo. Es decir, hay que seguir apostando por la ONU. Es el sitio más decente y más honorable donde se pueden hablar de tú a tú en todos los países, donde todos valen igual y donde todos tienen el mismo micrófono y el mismo foro para hablar. Yo creo que eso, en estos momentos de desigualdades en la geopolítica, la Asamblea de la ONU es un ejemplo de democracia y de igualdad, ¿no? De ahí que las intervenciones que hemos podido escuchar, pues yo creo que muestran que darles el altavoz a países que de otro modo se silencian, pues es necesaria la ONU. Ahora bien, lo que hace falta evidentemente es acabar, como ha dicho Lula y varios dirigentes, acabar con los mecanismos internos desiguales, como es el Consejo de Seguridad o como es cualquier otro de las instituciones subsidiarias de la ONU. Pero bueno, lo importante es que la Asamblea sí que es un foro abierto, en la Asamblea todos tienen la misma voz para hablar y que esa Asamblea es la que demuestra que hay muchos países en el sur con una dignidad y con una soberanía dispuestos a coger el micrófono y dejar las cosas muy claras a los que se siguen creyendo lo que no. Sí, así mismo. Bueno, muchísimas gracias, señor Pascual Serrano. Buen día por acá, buenas tardes por allá y cuidado y se encuentra al señor Edmundo González porque te roba. Así que por favor agárrate la billetera cuando veas a Edmundo González y a toda la gente de Venezuela, de Voluntad Popular, Primero Justicia y para de contar. Muchísimas gracias, señor Pascual Serrano. Un abrazo. Hasta lunes. Un abrazo. Adiós. Bueno. Pascual Serrano siempre con esas noticias que yo no sé de dónde las saca, pero bueno, hace una arqueología noticiosa que de verdad llama la atención. Sahara Occidental y Venezuela. Estaba viendo lo de las radios, ¿no? Y lo de la compra de las radios se da, pasa lo de la compra de las radios, que se convirtió en escándalo para los republicanos, pero
hace 2 días hubo una reunión entre Tim Walz y Alex Soros. Míralo aquí, el hijo de George Soros, en su apartamento. A buscar plata para la campaña. Tim Walz es el candidato a vicepresidente de la fórmula de Kamala. Pues bueno, ahí está, pues. Le permiten la compra de la emisora, pero además voy a buscar la plática para la campaña. 200 emisoras. 225, creo que son 225 emisoras. Y un impacto de más de 160 millones de estadounidenses que van a escuchar esas emisoras hablando bien de Kamala Harris y tratando de quitarle terreno al señor Donald Trump. Para que ustedes se den cuenta que la injerencia no es de Irán, la injerencia no es de Rusia, la injerencia no es de China, la injerencia es de los mismos demócratas y su ala empresarial, en el caso de George Soros y su hijo que está comprando. Imagínate, ponle una medida por lo bajito, de $500,000 por lo bajito. Cada radio, a 200 emisoras. ¿Cuánta plata se está gastando el señor? Y estoy poniendo una medida por lo bajito. Sí. Habrá unas que cuesten $1.500.000, $800,000 una radio. Más de $100 millones invertidos. Nada más en radio. Algo está pasando por ahí y alguna cosa todavía se viene generando a propósito de este tema. 8:51 de la mañana. Ayer se pronunció Eric Prince. En la entrevista con Norbey Marín. Norbey Marín la vi anoche. ¿Qué tal? 12 minutos. ¿Qué se desprende de ahí? No dijo nada nuevo. Nada. O sea, dijo lo mismo que había venido diciendo. Ahora sí dijo como que, bueno, la lucha por la libertad es de los venezolanos y tiene que ser hecha por los venezolanos. Y entonces, ¿y la plata que está recaudando para qué? Porque se está esperando, digamos, hay gente aquí de la oposición aquí afuera que está esperando que vengan unos marines gringos boinas verdes, como ya vinieron la otra vez en Gedeón, pero en mayor cantidad, a hacer acciones aquí militares. Pero él dijo, no, eso es una cosa de los venezolanos, tienen que resolverla ellos y tal. Imagínate. Pero nada, habló del aumento a 100 millones de la recompensa, cosa que es inconstitucional, que es imposible. No dijo nada de eso. Norbey tampoco preguntó. Norbey lo único que decía era... Lo que decía, Nicolás Maduro puede terminar como Noriega. Sí. O sea, y cuando ellos dicen esas cosas de Noriega, hay que recordar el barrio El Chorrillo, cuánta gente mataron los Estados Unidos en Panamá para imponer su criterio, y recordemos que Noriega era un aliado de los Estados Unidos. Aliado de los Estados Unidos, claro. Aliado de los Estados Unidos. Miren esta noticia, por primera vez boicotean a Israel, queda excluido de Olimpiada Informática. Israel quedó excluida de la Olimpiada Internacional de Informática del 2025, es la primera decisión de este tipo por parte de un organizador de un torneo global. ¿Dónde va a ser? ¿No sale? No, ya va. La Asamblea General de la Olimpiada Internacional de Informática, por sus siglas en inglés, votó en su mayoría de 2/3, sancionado a Israel por su papel en la actual crisis humanitaria en Gaza, causada por el conflicto en curso, según un anuncio de la IOI, que me imagino que es la organización internacional, pero no me dice aquí todavía. En concreto, la medida significa que a partir del 2025 Israel no será reconocido como delegación participante en la IOI, pero 4 concursantes de Israel aún podrán participar bajo la bandera de la IOI, añade el comunicado. Los pedidos que se excluyan a Israel de las competiciones internacionales se han intensificado a raíz de su guerra genocida en Gaza, en la que ha matado a más de 41.495 palestinos y herido a otros 96.000. O sea, 130.000 personas son las víctimas directas del ataque de Israel contra Gaza. Por otro lado, la tasa de pobreza de Argentina se dispara por encima del 50% bajo el gobierno de Milei, la peor en 2 décadas. La tasa de pobreza de Argentina se ha disparado al 52,9% bajo el programa de austeridad del gobierno de Milei, mientras la popularidad del presidente libertario se tambalea. La tasa es de 11.2 puntos porcentuales más alta que en la segunda mitad del 2023, cuando se situó en 41,7, lo que significa que 3.4 millones de argentinos han caído en pobreza este año. ¿Cuánto? 3.4 millones. Más del 50% de la población. Dios mío. Mientras lo alaban. Y en 6 meses dicen que son como 5 millones de personas en la pobreza. Claro. En 6 meses. Eso sí es una máquina generadora de pobreza, el señor Milei y su
Camarilla. A propósito, en cualquier momento vamos a hacer un pase en vivo desde Argentina para ver qué información sale desde allá. Así que aquí estaremos muy pendientes de todo lo que se genere. Vamos a poner una cancioncita, vamos al corte. ¿Seguimos esperando a Lenin o no lo seguimos esperando? Ustedes dirán. ¿Dónde está Lenin? ¿Está trotando todavía? No. Sí, es como un Forrest Gump corriendo tras los 50 años. Él no quiere que los 50 no los alcancen, pero ya los 50 lo están alcanzando, le están respirando en la nucator. Vamos a un cortecito musical y ya venimos. Nueve, 3 de la mañana, aquí en Itancalvo, Nicolás Lucas, por Venezuela Radio 104.9 FM. Llegó el italiano preguntando por Lenin. ¿Y Lenin? Vente, siéntate acá. Cúbrelo hoy. ¿Qué le pasó al italiano? Está formando pleito ya. Está formando problemas. Es temprano, vale. Hermano. Es viernes. Y el cuerpo lo sabe, hermano. Bueno. Mira, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció durante la Semana de la Energía en Rusia las perturbaciones en el mercado energético global provocadas por las sanciones unilaterales impuestas por Occidente. Deben pensar bien dónde colocan sus inversiones, concluyó Rodríguez. Rodríguez, quien también se desempeña como ministra de Petróleo, subrayó que el 26% de la producción global está sancionado. 26% de la producción de petróleo, ¿no? Está sancionado de manera ilícita, violentando todo el derecho internacional. Enfatizó que Venezuela, como país con las mayores reservas internacionales de petróleo y gas del mundo, no puede ser excluida del mercado energético internacional. Es inadmisible que se ignore nuestro potencial, indicó, al tiempo que recordó que la nación bolivariana es vital para el equilibrio del sector energético global. Criticó duramente a Occidente por su irracionalidad y doble moral al pretender erigirse como dueño del mundo, mientras se apropia de los recursos naturales de países productores. Bueno, cumpliendo una agenda importante allá en Rusia, nuestra vicepresidenta, ¿no? ¿Qué más hay por ahí? No, hay muchas cosas. Hay muchas cosas, Roy, hay muchas cosas. Mucha información, mucha noticia. De verdad que el papel estelar de la vicepresidenta y la ministra de Energía y Petróleo está generando impacto. Ahí me llegó unas fotografías desde Rusia. Qué bien. La vicepresidenta está reunida con el vicepresidente de gobierno, correcto, Alexander Novak. Correcto. En Rusia. Ahí estoy viendo las fotos de ella y del embajador, el señor Salazar, que fue militar y que bueno, que lo mandaron para Rusia a destacarse. Fue ministro del despacho de la presidencia también. Mira, Venezuela en la ONU reitera su compromiso con la eliminación total de armas nucleares. Participó la viceministra Coromoto Godoy y alentó a la comunidad internacional a celebrar negociaciones de buena fe que conduzcan al desarme. La viceministra para Europa de Venezuela, Coromoto Godoy, reiteró el firme compromiso de Venezuela con la eliminación total de las armas nucleares, destacando que estas armas representan una violación directa de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Desde la ONU, Nueva York, Godoy reiteró que Venezuela, bajo la diplomacia bolivariana de paz liderada por el presidente Nicolás Maduro, aboga por un mundo seguro y pacífico para todos los pueblos. La viceministra alertó sobre la creciente rivalidad entre grandes potencias y la carrera armamentista nuclear, instando a los países poseedores de estas armas a desactivarlas de inmediato. También alentó a la comunidad internacional a celebrar negociaciones de buena fe que conduzcan al desarme en todos sus aspectos. Venezuela insiste en el deber moral de seguir trabajando para lograr su eliminación total y librar al planeta del peligro de la extinción, sobre todo en un momento en que estamos casi a punto de iniciar una tercera guerra mundial, o por Asia Occidental, Medio Oriente, Israel o Ucrania, o la OTAN en el conflicto contra Rusia, ¿no? Así mismo, hermano. Tenemos esos conflictos que están prendidos y bueno, hay que buscar maneras, ¿no?, de resolverlo. Así mismo, hermano, así mismo. Tienes toda la razón, señor Roy. O sea que también el presidente participó en un evento en México ayer. Sí, en un evento, congreso del PT. ¿El PT qué es? ¿El Partido de los Trabajadores de allá? Que creo que ahí está Noroña, que es el que es ahorita presidente del Congreso, el Senado. Del Senado, creo. Sí, el Senado, creo que es el Senado mexicano. Gran amigo de Venezuela. Gran amigo de chavista, ¿no? Lo acusan de chavista. Ah, no, bueno.
Imagínate. Está viendo un discurso de él muy bueno hoy contra la OEA. Sí. Es un personaje aliado de las justas luchas del pueblo venezolano y del pueblo latinoamericano. Y bueno, una persona frontalmente demostrando sus valores y sus principios. Bueno, mira, el presidente Maduro llamó a sumar esfuerzos para construir la Internacional Antifascista. Por cierto, en noviembre se va a hacer el Congreso Mundial de las Juventudes Antifascistas aquí en Venezuela, aquí en noviembre. Sí. Sí, miles de jóvenes de todo el mundo vienen. El mandatario participó en el 28 Seminario Internacional Los Partidos y una nueva sociedad que se desarrolla en México. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a sumar esfuerzos para la construcción de la Internacional Antifascista, tomando como punto de partida el congreso realizado recientemente en Venezuela. A través de una videollamada, el mandatario participó en este seminario organizado por el Partido de los Trabajadores PT, al cual le agradeció su apoyo al pueblo venezolano y la revolución bolivariana. Por Venezuela acudió el vicecanciller para América Latina, Rander Peña, en representación del presidente Nicolás Maduro y el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Así mismo. Bueno, se sigue moviendo la política nacional e internacional, se sigue moviendo la revolución bolivariana en muchos espacios y bueno, el Consejo, no sé si leíste esta noticia, el Consejo de Seguridad debe reflejar las realidades del mundo multipolar basado en el respeto a la soberanía. Ayer el grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas y bueno, en el Consejo de Seguridad se expresó el canciller Iván Gil, el canciller de la República Iván Gil destacó en el debate de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la labor del Consejo de Seguridad de reflejar las realidades del nuevo mundo multipolar basándose en el respeto a la soberanía. El diplomático rechazó los intentos de sustituir los propósitos y principios contenidos en dicha carta y en el derecho internacional por un orden basado en reglas. En el nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas explicó que es una propuesta nunca debatida a su juicio, dejaría consecuencias devastadoras que comprometería la paz mundial. Por otra parte, expresó que mantener la paz y seguridad internacional es la tarea primordial del Consejo de Seguridad y Venezuela condena la politización del Consejo de Seguridad. La instrumentalización y politización del Consejo de Seguridad para tener ventajas estratégicas constituye en gran medida su actual falta de acción sobre la cuestión de Palestina, donde asistimos a un brutal genocidio. Ahí está la noticia. También ayer se debió el 19 aniversario de la creación del CEOFAM. Y el presidente Maduro ordena incrementar planes de defensa para red de servicios públicos en Venezuela. Dice, no podemos bajar la guardia frente a los fascistas y terroristas que buscan dañar la vida y tranquilidad del pueblo. Durante el acto de condecoración de funcionarios del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN, el mandatario venezolano ordenó establecer planes permanentes en la estructura de servicios públicos, estructura productiva y económica del país e incrementar los planes del sistema eléctrico nacional. La medida responde a los ataques contra la red de servicios públicos de Venezuela desde hace varios años por parte de gobiernos extranjeros, junto a sectores radicales de la oposición como medida de presión contra el Ejecutivo Nacional. En este sentido, afirmó que la Unión Cívico-Militar Policial y Popular es el núcleo en materia de defensa nacional ante la guerra híbrida contra el país. Nuestras fuerzas militares tienen en sus genes sangre antiimperialista y fuerza rebelde que permite construir la verdadera libertad, subrayó. Mientras tanto, Eddie Prince dice que aquí los militares van a traicionar al presidente y lo van a entregar a Estados Unidos porque él cree que aquí el ejército y que nuestra Fuerza Armada pues se venden por un puñado de dólares, como Judas. Aquí ni se compran ni se venden. La Fuerza Armada y el despliegue policial y militar que se viene generando. Y bueno, el impacto que ha generado también el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, recorriendo las calles, analizando in situ todo el despliegue y la cercanía con la ciudadanía, que es lo que debe valorarse y establecerse, la paz y la estabilidad venezolana. La paz y estabilidad venezolana. Ayer dijo... Llegó el zángano. Míralo. Llegó el zángano, de Lenín de la rumba. Llegó directo de la rumba. Llegó directo de la rumba. Bravo. Zángano. Eres un Edmundo González cualquiera. Zángano. ¿Qué es eso? No, aquí no venga, Lenín. No, ya sé que... Váyase para allá. Me quedé dormido, sí. Ni yo que trabajo los jueves hasta la 1 de la mañana, hermano. Me levanté a las 6. ¿Quién está trabajando? Ya está lista la llamada. Quien está trabajando hasta la 1 de la mañana es el ministro de Interior de Justicia. Sí, que lo vemos todas las noches. 3. 1, 2, 3 de la mañana grabando, haciendo TikTok a las 3 de la mañana. ¿Qué es eso? Hasta las ahora hablando con la gente, encontrándose. Y ayer en el encuentro con las policías, ¿no? Decía, mira, se acabó la matraca en Venezuela. No quiero ver policías cuidando negocios. Uy, qué fuerte. Bien, ¿no? Bien, la policía a trabajar con el pueblo y de la mano del pueblo. Así mismo, miren,
Ya creo que tenemos la llamada telefónica desde Argentina. Nos movemos. Se mueve la brújula informativa nuevamente desde Argentina. Gerardo Salkovich, ¿cómo está, Gerardo? El Dybala de la noticia. Cuéntanos, hermano. Buen día. Buenos días, ¿cómo andan mis panitas, Pedro, equipo? Bueno, aclaramos que el Dybala no es por cómo juega el fútbol, no me quiero agrandar, sino porque ustedes habían calificado a Andrés Salari como el Messi de la información, y como yo lo estoy reemplazando, hacemos esa analogía con el reemplazo de Dybala a Messi en la selección argentina. Así mismo. ¿Cómo se mueve la noticia el día de hoy en Argentina? ¿Qué está pasando? ¿Cuál ha sido el impacto de la presencia del señor Milei en la ONU? Varios temas ahí que se van a establecer y que tú tendrás ahí una lista y una jerarquía informativa a propósito de lo que está pasando en el hermano país argentino. Sí, lamentablemente tenemos que empezar con una información que ayer causó un impacto escalofriante, si bien ya se viene viviendo, pero tener la cifra también da una dimensión de la tragedia social que estamos viviendo. Y es que el Instituto Nacional de Estadística, que es el órgano que difunde las cifras oficiales, reveló que durante el primer semestre de este año la pobreza subió al 52,9% de la población, o sea, casi el 53% de la población argentina está en la pobreza, y la indigencia subió al 18,1%. Esto es importante porque cuando asumió Milei, hace menos de 10 meses, la pobreza era del 41,7%, o sea que se incrementó 11,2 puntos solamente en 6 meses de gestión, o sea, en los primeros 6 meses, porque estas estadísticas se dan 2 veces por año a nivel semestral. O sea que Milei produjo 5 millones de nuevos pobres, 29.000 pobres por día solamente en sus primeros 6 meses de gestión. Y la indigencia decía que era del 11,9, pasó al 18,1, o sea, subió más de 6 puntos las personas que no cubren sus necesidades alimentarias, o sea, que no pueden comer bien. Son casi 8,8 millones y medio de personas, insisto, en solo 6 meses, y según las cifras oficiales, ¿no?, del propio gobierno, es la peor cifra de pobreza y de indigencia en 20 años en la República Argentina, y el dato que más duele es la pobreza en la infancia. Este relevamiento cuenta que más del 66% de las y los menores de 14 años integran hogares que están por debajo de la línea de la pobreza. Decía, cifras escalofriantes que no son solo cifras, sino muchísimas personas que son cada vez más las que están sufriendo las consecuencias de este neoliberalismo de shock, ¿no?, de este ajuste brutal que está implementando el gobierno de Javier Milei. Dios mío, 29.000 pobres por 180 días te da como resultado 5.220.000 personas en la pobreza. Imagínate el gran efecto del bobo de Wall Street, el señor Javier Milei. ¿Qué otra noticia tienes por allá? Que esta noticia sí, es la propia noticia de dato mata relato. El dato... Tal cual. Un agregado ahí es que, por un lado, nunca se había verificado un salto tan grande de la pobreza en tan poco tiempo, ¿no? O sea, que este shock de ajuste brutal determina esto, no solo que aumentó la pobreza, que aumentó mucho, sino que nunca se había dado que aumentara tanto en tan poco tiempo. Y al mismo momento, lo que generó mucha indignación, que a la hora, a las 4 de la tarde, donde el INDEC, que es el Instituto Oficial, difundía esta cifra, la hermana del presidente, que es la secretaria general, Karina Milei, postea una foto de ella con una conductora de televisión y su perro a las risas. Y unos minutos más tarde, Milei sale al balcón de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, con esta conductora, que es una emblemática conductora de televisión, riéndose. O sea, un nivel de insensibilidad muy fuerte que muestra el gobierno en el medio de que se difunde esta cifra escalofriante de pobreza. Así que bueno, por un lado esto, el mayor ajuste en la historia de la humanidad, según dice el propio Milei, con tarifazos, mega devaluación, y está llevando a una situación social cada vez más dramática. Esto nos lleva al nivel de conflictividad social que está habiendo, ¿no?, los diversos reclamos, protestas, paros. Así que les voy a hacer un breve raconto de los conflictos sociales que están a flor de piel en estos días.
El principal tiene que ver con la educación pública. Seguramente habrán visto semanas anteriores que el gobierno está desfinanciando a las universidades públicas, que hubo una marcha muy grande en abril. Bueno, ayer y hoy hubo un paro de todos los gremios docentes y no docentes de todas las universidades públicas del país, como antesala de lo que va a ser el miércoles próximo una gran marcha federal en defensa de la educación pública y en contra del veto que seguramente aplique Milei a una actualización del presupuesto que votó el Congreso. Milei la va a vetar, como hizo con los jubilados. Por eso, rectores, estudiantes, trabajadores de universidades públicas convocan a esta marcha, que va a estar acompañada por sindicatos y movimientos sociales, y una marcha que va a ser particularmente importante porque el 23 de abril se dio esa marcha que decía en defensa de la educación pública, y fue la más grande en la era Milei, la del 23 de abril. Por eso hay tanta expectativa con esta marcha universitaria del próximo miércoles. Después están los trabajadores estatales, que también ayer hicieron un paro y una movilización por mejores condiciones laborales, pero también para evitar una tercera ola de despidos. Acá lo que hizo el gobierno fue que a los trabajadores estatales les puso contratos de 3 meses. Entonces cada 3 meses tienen que ver si lo despiden o no. Bueno, ahora a fin de septiembre termina un nuevo trimestre, por eso hay una alerta de nuevos despidos, que ya hubo más de 30.000 despidos de trabajadores y trabajadoras en el Estado. Así que también los gremios estatales están en pie de lucha y en las calles, por un lado por la recomposición salarial y por otro lado para evitar que haya nuevos despidos. Y el tercer foco de conflicto tiene que ver con los gremios del transporte, que se volvieron a agrupar. Se armó una mesa nacional de transporte que agrupa sindicatos aeronáuticos, ferroviarios, de autobuses, de navales, de camioneros. Se agruparon todos en una mesa y anunciaron un paro para el 17 de octubre, también básicamente por recomposición salarial y por el eje de la no a la privatización de las aerolíneas argentinas, ¿no? La aerolínea de bandera que el gobierno intenta privatizar, se está empezando a debatir en el Congreso. Por eso está habiendo fuertes reclamos de los trabajadores aeronáuticos, así que distintos focos de conflicto y sobre todo gremiales que están aflorando para resistir a esta política de ajuste del gobierno de Milei. Dios mío, la agenda de conflicto está establecida un poco para hacerle oposición al señor Milei, que viene generando pobreza, pero él después te va a decir, no, pero estoy controlando la inflación. ¿La inflación a costa de qué? ¿Lo macroeconómico a costa de qué? Es la pregunta que uno se hace. ¿Qué otra noticia tienes por allá, Gerardo? Sí, en relación a esto hay que decir que está creciendo esa resistencia, que el gobierno mira para otro lado y le echa la culpa a gobiernos anteriores, o como decís vos, solamente dice que está bajando la inflación, pero bueno, muchas veces se dice, si estás en tu casa y no le das de comer a tus hijos, y no le das de comer y le sacás los remedios al abuelo, y qué sé yo, y sí, por ahí te va a dar superávit, pero tu familia se está muriendo de hambre. Bueno, la resistencia va creciendo. Quizás no está viendo una respuesta de los sectores que lo votaron a Milei. Hay ahí como cierta expectativa en qué va a pasar con la base electoral de Milei. Se escucha todo el tiempo gente que se arrepiente de haberlo votado, porque lo votó el 55%, pero todavía eso no se traduce en que se sumen, ¿no?, a las protestas. Por ahora se vienen movilizando los sectores más organizados o digamos que siempre estuvieron en contra. Una última que les quería comentar es cómo Milei viene utilizando las redes sociales. Es un tipo que está todo el tiempo posteando y reposteando en X, sobre todo en la ex Twitter, pero que a veces hace cosas a lo Trump. Y ayer difundió él una fake news que causó mucha indignación, porque Milei repostea una información falsa sobre que hay unos incendios muy graves en la provincia de Córdoba, ¿no? Al igual que en Brasil, Perú, Bolivia, en la provincia argentina de Córdoba está habiendo unos incendios muy graves que quemaron más de 40.000 hectáreas, y Milei difunde una información que hubo 17 detenidos que eran militantes kirchneristas, ¿no? Él repostea un post obviamente falso, y él repostea acusando a que había sido la agrupación La Cámpora, una agrupación kirchnerista, que habían sido detenidos por los incendios. El gobierno de la provincia de Córdoba y el Poder Judicial incluso tuvo que salir a desmentirlo, a decir que no era cierto. Lo cierto es que Milei sistemáticamente difunde fake news
y decía, a lo Trump se encarga de utilizar las redes sociales para diseminar las noticias falsas, algo que ya está siendo una característica también muy grave en un presidente que está tan pendiente en las redes sociales y tiene un vínculo casi obsesivo, ¿no?, con Twitter. Así Y mismo. con su dueño Elon Musk. Sí, no, cada visita, yo creo que ya Javier Milei lo que hace en Estados Unidos es visita conyugal con Elon Musk. Sí, tomarse fotos. Tomarse fotos y con Meloni también, ¿no? Con Elon Musk ya se reunió 3 veces. En menos de 10 meses ya lo visitó 3 veces a Elon Musk. Recientemente, cuando fue a la ONU, también se reunió con él. Y lo más llamativo es que Elon Musk no está invirtiendo en la Argentina. O sea, Eso es lo que yo te... Eso es lo, genera resultados de esas reuniones. Eso es lo que yo te quiero. Argentina, eso es lo que yo te quiero decir. Aquí hay una institución en Venezuela que se llama Centro de Inversiones Productivas y en 6 meses Alex Saab, que estuvo secuestrado en Estados Unidos, 6, 7 meses, ha hecho acuerdos por más de 20 mil millones de dólares de países como Nigeria, India, Rusia, de todos los países del mundo para invertir en petróleo, en energía, en minería, en turismo. Entonces yo pudiese hacer, digamos, ese paralelismo y decir, mira, en 6 meses Alex Saab ha generado 20 mil millones de dólares. ¿Qué ha generado en 3 oportunidades Milei con la reunión con Elon Musk? Con el tipo más rico ¿Dónde del se mundo? ve eso? Dice, mira, voy a abrir una empresa acá de baterías. Vamos a construir carros. Vamos a construir carros. Mira, voy a invertir 1.000 millones, 2.000 millones. Yo no he visto reflejado absolutamente nada en la inversión que supuestamente iba a hacer el señor Elon Musk, más que un canto de sirena y una puesta en escena de marketing político. Lo que anunció Elon Musk de inversión en Argentina es menos del 10% de lo que anunció para, por ejemplo, Brasil o México, que tienen gobiernos supuestamente comunistas, ¿no? Para Milei, que está AMLO en México, Lula en Brasil. Sin embargo, Elon Musk, a pesar del fanatismo de Milei y su digamos, amistad y su paralelismo político, invierte mucho más en otros países. Y en la Argentina, Milei, a pesar de sus fotos y de arrodillarse ante Elon Musk, no está logrando siquiera que el magnate mayor del mundo ponga, aunque sea unas moneditas, aquí en la Argentina. Así que bueno, también la política internacional de Milei está dejando bastante que desear, lo hablábamos el otro día con su triste papel en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, lamentable tanto en el plano internacional como nacional esta pesadilla que estamos viviendo llamada Javier Milei. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por ese contacto informativo y sobre las noticias y la agenda, digamos, popular de movimientos sociales que se están resistiendo a esta máquina generadora de pobreza. La noticia que se desprende, 29.000 pobres por día, a 180 días que han pasado 6 meses ya desde la asunción del señor, más de 5.200.000 personas están en la pobreza en Argentina, generada por lo que se denomina el efecto Milei dentro de la economía y dentro de la sociedad argentina. Muchísimas gracias, Gerardo, buen día por allá y desde acá te mandamos un abrazo, hermano. Gracias. Un abrazo para ustedes, aquí a la orden como siempre, que anden bien. Dale. Muchísimas gracias, Gerardo, que hicimos un contacto informativo a propósito de la ciudad de Argentina y bueno, el señor Pascual Serrano que generó. ¿Tienes otras noticias sí, por ahí? sabes que ayer estaba hablando con una amiga sobre Milei, el gobierno de Milei y sus promesas electorales. Él decía, el ajuste no lo va a pagar el pueblo, el ajuste lo va a pagar la casta. Pero quien está pagando realmente los ajustes es el pueblo. Están recortes de salario, gente votada, los ricos haciéndose más ricos, o sea, la casta haciéndose más rica. Y ella me dice, es un fenómeno que se llama el gaslighting. Y yo no sabía que era el gaslighting, entonces lo estoy buscando aquí. El gaslighting, o hacer luz de gas en español, es un tipo de abuso psicológico que consiste en manipular a una persona para que dude de sus percepciones, experiencias o comprensión de los acontecimientos. Imagínate. ¿Cómo se realiza? Negando la realidad, presentando información falsa o dando por sucedido algo que nunca ocurrió. Consecuencia, confusión, pérdida de confianza, autoestima, incertidumbre emocional o estabilidad mental y una dependencia del perpetrador. Imagínate. Ese es Milei. Ese es el gobierno de Milei. Sí, sí, te construye realidades paralelas, repúblicas aéreas, claro, te dice... El uso de las redes sociales ya exagerado. Viene Elon Musk, ya va a invertir acá, no ha invertido nada. ni $1.
Nada. No ha dicho, mira, voy a hacer computadoras, voy a hacer tal cosa, voy a utilizar la plataforma de ustedes para lanzar satélites. No ha hecho nada. Y por eso le quisimos hacer la comparación. Acá en Venezuela, a través del Centro de Inversiones Productivas, se han firmado acuerdos de más de 20.000 millones de dólares. Han venido países como Nigeria, han venido empresarios de todo el mundo que se quieren reunir e invertir en Venezuela. Y el señor Milei, ¿qué ha generado? De hecho, había una empresa, creo que de gas, que había hecho un acuerdo para firmar explotación de gas licuado, si no estoy mal, por 30.000 millones de dólares, y el tipo lo echó para atrás. Lo echó para atrás. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. No es lo mismo decir que soy un tipo, un rockstar de la política, pero que tu efecto, tu paso por la política, lo que genera es pobreza. Y con el tema de estamos controlando la inflación. Hermano, ¿estás controlando la inflación a costa de qué? ¿Cuál es el efecto en lo social y en lo político que él tiene? Claro, obviamente tiene un enjambre de redes sociales que tratan de ocultar el desastre que está pasando en un pueblo como el argentino. Que ya, bueno, ya están diciendo, mira, paro por acá, universidades por acá, etcétera, etcétera. Jóvenes, profesores, jubilados, o sea, la agenda de conflictividad que tiene este señor solamente la puede eclipsar con la represión y con la violación de los derechos humanos, que es lo que está pasando con los pensionados. Bueno, son las 9:30 de la mañana. Bueno. Ya vamos a dejarlos, Es hora de pedirnos hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes nos vamos, nos vemos. Estamos ahí pendientes de Venezuela News y de Venezuela News Radio. Y bueno, vayan a comprar la revista allá en la Feria del Libro, en la Librería del Sur, la más vendida hasta ahora en la Librería del Sur. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chaito.